Hola amigos de Arte en tus manos. Para hoy voy a compartirles cómo realizar esta mona hecha en suavetina. Es un paso a paso detallado pero muy bonito. El resultado nos gustó bastantísimo. Los espero que nos acompañen para que aprendan a realizarlo junto con nosotros. Hoy también quiero saludar especialmente a Inma Cardona y a Mila Vargas, que son dos de nuestras suscriptoras que siempre están allí, que nos han apoyado en el canal, hacen parte de los miembros del canal. Entonces hoy queremos darles saludos muy especiales, al igual que a todas las personas que nos ven en todo el mundo. Gracias a ustedes crece este canal, gracias a ustedes podemos compartirles cada semana un proyecto nuevo. Entonces espero que nos acompañen en todo el paso a paso, regálanos tu me gusta, comparte el video en redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Entonces espero que me acompañen en todo este paso a paso aquí en Arte en tus manos. Y estos son algunos de los materiales que vamos a necesitar para este proyecto. Recuerden que la lista de materiales y también el enlace para que descarguen los moldes los dejamos en la descripción. Aquí lo que deseo mostrarles es el tipo de tela que vamos a utilizar. Esta tela se llama suavetina, si es una tela que es gruesa, no es de textura delgada, es más bien gruesa, pero cuando uno la acerca o cuando uno la ve es como si fuera un paño, como si fuera un peluche muy delgado, ¿sí? Como muy suave, y eso es lo que va a permitir dar la textura a la piel y al cuerpo de nuestro mono o nuestra monita, nuestra mica. Entonces este es la tela que es lo esencial que les quiero enseñar. Aquí también les voy a enseñar la que de tono café. Si lo pueden conseguir este marrón un poco más claro, queda mucho más linda, pero la verdad la que encontré fue solamente este color. Igual es oscuro, también nos va a dar una apariencia bonita, pero si pueden conseguirla un poco más claro sería lo ideal. Entonces vamos a empezar a traspasar o a transferir los moldes. Bueno, vamos a transferir entonces cada uno de los moldes a la tela correspondiente. Los moldes, recuerden que nosotros los compartimos en el blog y también en la página en Facebook Arte en tus manos con Lilisan. Aquí están todos, cada uno de ellos. Recuerden que nosotros los numeramos, le decimos cuántas piezas deben sacar y así entonces es mucho más fácil tener cada una de las piezas. Por ejemplo, aquí lo que tengo es la parte superior de las patas. Estas son la parte inferior, la parte de abajo de las patas, y estas son las manos. De esta pieza, por ejemplo, vamos a cortar dos piezas porque al unirlas nos va a armar las dos manos, y de la parte que conforman las patas, entonces esta al ser la parte superior vamos a cortar dos piezas, uno para cada pie, y en la parte inferior vamos a cortar dos piezas, también uno para cada pie. Entonces los moldes se puede decir que están a pie de costura. Entonces vamos a dejar solamente unos 2-3 milímetros para empezar a hacer la costura interna. Si quieren dejar más espacio para hacer el muñeco más grande, perfecto, pueden realizarlo. Yo sí lo voy a tomar en una medida más pequeña, entonces solamente lo voy a cortar a una distancia de 2 milímetros. La ventaja de esta tela es que no se deshila, no se deshilacha, entonces permite trabajarla muy bien. Y así vamos a hacer entonces con todas las piezas que les vamos a compartir. Bueno, ya transferí entonces todas las piezas. A medida de que las vaya armando, les voy indicando cuál es la pieza, a cuál molde corresponde y también cómo irlas armando. Por ahora lo que voy a hacer es empezar a armar las piezas que son más sencillas. Por ejemplo, en este caso, estas son las orejas, son 4 piezas, 2 por cada oreja, aquí están dobles. Entonces lo que voy a hacer es coserla por todo el contorno en una puntada lineal sencilla. Aquí acerqué un poco la cámara para que puedan detallar entonces cómo la voy cosiendo. Entonces, en una puntada muy sencilla, como les dije al inicio, voy a coser por todo el contorno. En este caso es la costura hasta llegar a este otro extremo. Aquí va a quedar abierto, esta parte no la vamos a cerrar.
seguimos cosiendo. Listo, así quedan entonces las orejas. Y ahora otra pieza que es muy sencilla son las manos. Entonces aquí están las dos piezas que corresponden a las manos. Esta es una y esta es la otra. Del molde, como pueden ver, entonces vamos a cortar dos. Al doblarla nos formaría la mano completa. Entonces dos piezas, y lo que vamos a hacer es sostener con los alfileres y vamos a coser de la misma forma como se hizo las orejas. Sostenemos bien que la pieza nos quede pareja. Bueno, aquí ya están listas las manos, lo que serían las manos de la monita de nuestra mica. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de los pies. Aquí lo que quiero mostrarles es que ellos están totalmente hechos a mano. ¿Sí? Los cosimos a mano para que ustedes puedan realizarlos, ya sea si tienen máquina pueden realizarlo a máquina, pero si los quieren hacer a mano entonces ya saben que esta es una opción. Entonces, aquí ya están las manos. Ahora vamos a trabajar otra parte. Estos son las paticas, lo que serían los pies de la mica, de la miquita. Entonces esta es la parte en la que es lo suave, lo que es como el peluche, y esta es la parte que está al revés. Aquí los voy a poner ambas al derecho. Como pueden ver en este corte, lo que vamos a hacer es unirlo así, para que esto permita que le dé altura y grosor a las patas de la miquita. Entonces aquí voy a coser igual como hice en los otros, en puntada lineal. Vamos a unir la pieza y cuando ya tengamos totalmente unida esta parte, entonces le vamos a agregar la parte baja, como si fuera la planta de los pies. Esta parte, sí, esta parte es la que conforma, como quien dice, el empeine. Esta es la parte superior del pie. Y ahora, de estas son dos piezas, ¿no? Entonces, aquí está la de la pata derecha y esta sería la de la pata izquierda. Ahora le hago el mismo proceso que a este. Pero entonces tenemos también dos piezas que son las plantas de los pies. Entonces vamos entonces a ubicar la pieza. ¿Cuál sería? La que empata, sería esta. ¿Listo? Entonces, como la idea es coserlos al revés, para que nos quede en el momento de voltearlo, entonces voy a ubicarlo así. También voy a tomar alfileres y ajusto las piezas y comenzaré a coser por todo el contorno. Así lo ajusto con los alfileres para que se sostenga y yo pueda coserlo por todo el contorno, con la misma puntada que he utilizado con las otras piezas, así como con las orejas, como las manos. Entonces vamos a hacer la misma puntada. Y al finalizarla, al terminarla toda, va a quedar así. Aquí adelanté un poco la otra patica, el otro pie. Entonces aquí lo cosí por todo el contorno, como voy a terminar esta, y en la parte superior, en la parte que sería el empeine del pie, así queda. Ya en su momento le daré las vueltas a las piezas a medida que las vaya uniendo con otras partes del cuerpo. Por ahora entonces sigo cosiendo. Aquí entonces ya terminé los pies, ¿sí? lo que conforma los pies de la mona. De ahora en adelante le voy a decir así, la mona, para no estarle diciendo mica, miquita, entonces para que nos quede mejor la mona. Entonces estos son los pies. Ahora voy a trabajar la parte de las piernas. ¿Sí? Estas son las piezas de las piernas. Las piernas contienen cada una dos partes. Una es la parte externa y la otra es la parte interna de cada pierna. Entonces por eso en los moldes vamos a cortar dos,
que hacen parte de la pierna externa y 2 que hacen parte de la pierna interna, y los vamos a unir así. Recuerden que los moldes quedan explicados, entonces no hay pierde, por decirlo así. Entonces voy a tomar uno solo. Esta es una pierna y esta es la otra. Así. Así emparejo. Y lo único que voy a hacer es empezar a coser solamente este extremo o este lado y el de arriba. Solamente esos son los que voy a coser. Aquí no y aquí tampoco. Entonces esta conformaría la pierna derecha y el otro la izquierda. De la misma manera ubico, así quedaría conformada entonces las dos piernas. Aquí les enseño entonces cómo quedaría la pieza, la ajustamos con los alfileres y ya luego pasamos una puntada lineal solamente en los extremos, en estos dos. Aquí ya tengo entonces las piezas que conforman las piernas. Sí, aquí en esta parte hay una pinza, entonces de igual manera como hice esta, vamos a poner la pieza junta, la cosemos y entonces nos queda el pliegue de la pinza, que eso permite que se vea o que se dé una curva bonita en la pierna. Entonces hacemos igual en esta. Así como realizamos las piernas, entonces también los brazos tienen una parte externa y una parte interna. Entonces de la misma manera se van a sacar dos piezas de cada uno, dos de la parte externa y dos de la parte interna, para que hagamos los dos brazos. Cuando unimos las piezas nos sale entonces, por ejemplo, nos ponemos, cuando vamos en el momento de cortar, ponemos las dos piezas que son al derecho así juntas y cortamos, nos salen las piezas parejas para cada uno de los brazos, tanto para el derecho como el izquierdo. Entonces aquí vamos a retirar y vamos a tomar una de estas piezas para el brazo derecho y la otra será para el brazo izquierdo. Entonces aquí va este y aquí va el otro. Así. Uno es el brazo derecho y el otro es el brazo izquierdo. Aquí, al igual que con las piernas, nos vamos a sostener con alfileres y vamos a coser únicamente la parte superior y la parte inferior. Los laterales no. Ya terminé entonces uno de los brazos, comienzo con el otro y al terminar uno la pinza para que entonces ya quede formado lo que es el brazo. Ya aquí están listos los brazos, las pinzas también se hicieron, quedaron ya listos. Ahora entonces vamos a empezar a unir las piezas que conforman la cabeza. Entonces este molde también lo van a encontrar entre todos los otros que vamos a compartir. En este molde solamente vamos a unir por ahora solo este lado. Allí igual en el molde les va a decir centro de la cabeza, centro de la parte trasera de la cabeza. Entonces quiere decir que esta parte la vamos a unir por el momento. Por ahora no vamos a hacer nada más. Entonces retiramos los alfileres que he puesto en el molde y mejor los ubico aquí para que no se mueva la pieza y empezar a coser. Ya cosí la parte de atrás que conforma la cabeza, solamente en esta parte, cuando lo abramos nos va a quedar así. Esta es la parte de atrás de la cabeza de la mona. Entonces cuando les comparta el molde son dos piezas, ellas vienen así, el molde viene con esta forma, entonces son dos de esta pieza que nos va a conformar la parte de atrás de la cabeza. Y para el cuerpo está esta pieza también. Este es el molde y se van a cortar dos piezas para que queden homogéneas o para que queden iguales y ambas queden con la misma textura de la tela. Lo que hacemos es que doblamos, ponemos el molde y cortamos a 2 milímetros y por todo el contorno.
Aquí lo que vamos a hacer es retirar los alfileres. Y lo primero que vamos a hacer es que esta es una pinza. Aquí es donde va a ir la cola. Entonces primero vamos a armar la pinza. Entonces esta es la tela, como la pueden ver. Y aquí lo que voy a hacer es coser la pinza. Voy a hacer esta pinza aquí y también la voy a hacer acá. Bueno, así quedan entonces las pinzas de lo que corresponde al cuerpo en la parte de atrás. Pero antes de yo poder cerrar o armar esta pieza, necesito haber armado la cola. Entonces la cola, este es el molde, aquí está la cola, se corta doble, o sea, se pone la pieza y se ubica el molde y solamente se corta alrededor. Aquí en esta parte es una sola pieza, no se corta. Entonces lo que voy a hacer es darle forma a la cola para poder unirla a la parte de atrás del cuerpo. Entonces así nos va a quedar la pieza completa. Y al doblarla por el centro, entonces vamos a dar forma a la cola de la mona. Entonces igual vamos a coser por todo este contorno, excepto acá para poder darle la vuelta. Y cuando ya la tenga armada, entonces ahí sí unimos a la parte de atrás del cuerpo. Entonces la misma puntada que hemos utilizado en todo el muñeco, puntada lineal. Bueno, entonces aquí ya están las piezas, ya les mostré cómo quedaba la cola. Entonces ahora voy a poner una de las piezas así, luego voy a ubicar la cola aquí donde está la pinza, allí la vamos a poner y luego la otra pieza encima, sobre. También nos vamos a sostener con los alfileres para que la pieza no se vaya a mover y quede bien ubicada. Bien, aquí entonces ya cosí lo que tiene que ver la unión de la parte de atrás del cuerpo, incluida la cola. Entonces así quedaría esta parte, ¿sí? Así cuando ya lo cosamos, entonces ya saben que queda. Esta es la parte trasera del cuerpo. Ahora voy a agregar entonces la parte delantera. Esta es la parte de adelante. Igual vamos a cortar dos piezas, las damos la vuelta, ponemos el molde, cortamos a 2-3 milímetros por todo el contorno y eso nos va a dar las dos piezas exactas, la que necesitamos para que nos complete el cuerpo en la parte delantera. Entonces aquí retiro el molde y miren que están las dos piezas que necesitamos para realizar la parte de adelante. Aquí que vamos a hacer, como aquí no hay cola, porque ya esa es en la parte de atrás solamente, entonces lo que voy a hacer es unir solamente esta parte. Voy a poner los alfileres para sostener y evitar que la tela se mueva. Aquí entonces ya cosimos en la parte delantera del cuerpo, así queda. Ahora vamos a empezar a unir entonces el cuerpo como tal, o sea, la parte delantera de la parte trasera. Si se quieren dar una guía, entonces tengan los moldes siempre a mano, que es una ayuda tenerlos porque así nos permite saber dónde queda el cuello, dónde queda la parte de la entrepierna, entonces así no cometemos el error de unir zonas que no son. Entonces, por ejemplo, aquí el cuello es hacia arriba y en el otro, que es donde está la cola, pues ya sabemos que con la colita nos guiamos de aquí a la parte de abajo. Entonces aquí voy a empezar, esta cola la voy a unir aquí y esta así. Vamos a empezar a unir. Aquí voy a tomar los alfileres para sostener la pieza. Esta la de este otro extremo.
y vamos a buscar los de abajo. Esta es la parte de la entrepierna, ¿sí? Ubicamos el centro. Y vamos a buscar la de los lados del cuerpo. Empezamos a unir todas estas partes, las hacemos con la misma puntada y aquí lo que estamos dejando ya son los espacios de la cabeza, en la parte superior, aquí de los brazos. Sí, aquí está la de los brazos y aquí estaríamos dejando el espacio de las piernas. Entonces vamos a coser para irles mostrando entonces cómo queda conformado el cuerpo. Bueno, aquí ya lo cosí, entonces así quedan las costuras de los lados, los laterales del cuerpo. Todo hecho a mano, aquí pueden ver las costuras. Y en la parte baja, en la entrepierna también. Aquí está cosido. Y listo. Entonces el cuerpo por ahora lo vamos a dejar quieto porque necesitamos empezar a realizar la parte de las extremidades. Entonces vamos a empezar con los brazos. Los brazos estarían en esta posición. Lo primero que voy a hacer es que las manos sí les voy a dar la vuelta. Ya quedan al derecho las manos. Aquí está una. Y aquí la otra. Buscamos la curva del brazo que nos quede o nos empate con la mano. Entonces esta curva es como si fuera que aquí viniera el codo, entonces necesitamos que ahí nos quede ubicada la mano, entonces el dedo sería hacia arriba y lo voy a poner en la parte interna. Aquí donde se ve ya derecho, si ven aquí que se ve derecho, entonces esta es la misma parte acá en este brazo. Lo voy a ubicar y voy a tener en cuenta las uniones. Mira, aquí está la unión de la tela para que quede con la marrón también alineada. Y la parte de abajo busco que quede centrada. También podemos señalarlo también o marcarlo antes de introducirlo para saber cuál es el centro. Y así empiezo a coser por todo el contorno. Puedo ajustar con alfileres o empezar a coser. Aquí, como pueden notar, entonces cosí por todo el contorno, al igual que lo hice con la otra mano y el otro brazo. Vamos a dar la vuelta. Y así entonces quedaría la pieza. ¿Listo? Entonces quedaría, como pueden ver, esta es la parte interna del brazo, igual en esta está la parte interna, entonces así quedarían ubicados estos brazos. Entonces aquí sacamos bien los dedos, ya quedó la pieza conformada con brazo y mano. Y esta es la del otro lado, también el brazo y la mano. Listo, con el dedo hacia arriba. Entonces ahora los dejamos por un momento y vamos a empezar a trabajar las piernas con los pies. Entonces también los ponemos al derecho. Aquí está, por ejemplo, al revés, entonces también lo ponemos al derecho. Es el momento de voltear la pieza. Sacamos bien todas las partes. ¿Sí? Esto es de la misma tela, estas cositas cafés son de la misma tela. Y aquí está la parte interna de la pierna y esta es la parte externa. Entonces lo que vamos a hacer es introducir esta parte, la vamos a introducir igual que hicimos con las manos. Entonces en la parte lisa introducimos el pie, y el orificio que dejamos, ese es el que vamos a unir. O sea, este es el que vamos a organizar aquí.
revisamos bien antes de empezar a coser. Siempre nos fijamos de que la unión de las dos telas aquí empaten con la unión de las café o marrón, y por ahí empezamos a coser. Igual como hicimos con las manos y los brazos. De la misma manera ubicamos entonces todo el contorno, miren, así va, y empezaríamos a coser así por todo el contorno en ambas piernas y en ambos pies. Entonces comenzamos. Bien, aquí entonces ya los cosí por todo el contorno. Ahora lo que hago es darle vuelta. Y aquí nos quedaría entonces lista una de las piernas con el pie. Y aquí volteo el otro. También queda listo entonces la pierna. Como pueden ver, en esta parte se encuentra la pieza interna de cada pierna, que es más corta que la externa. Miren, la externa acá y aquí las internas. Entonces ya quedan listas para agregarlos al cuerpo. Aquí entonces ya tengo el cuerpo. Sí, este es el que hemos trabajado hace un momento. Aquí sé que se encuentra la parte de atrás, porque la parte de atrás tiene la cola. Esa seguirá siendo en este momento para trabajarlo, se hace hacia atrás, y este sería el frente del cuerpo de la mona. Lo que voy a hacer es empezar a unirle los brazos. Entonces voy a ponerlos al derecho, ¿sí? Lo voy a poner al derecho, y me fijo que si esta es la parte delantera, entonces tiene que ir con la parte interna del brazo. Entonces lo voy a acomodar aquí para que quede derecho. Entonces, como estas telas tienen unas uniones de las dos piezas que se unieron, entonces esa pieza la voy a poner aquí en la unión del cuerpo, y la del lado de arriba, el lado superior, igual, como también tiene una unión de la tela que se unió inicialmente para formar el brazo, entonces siempre pongo uniones con uniones para que queden las piezas parejas. Entonces aquí ya organizo y comienzo a coser. Bueno, aquí ya los cosí en ambos extremos. Le vamos a dar la vuelta para que vean cómo queda. Entonces, la parte más corta queda hacia el frente del cuerpo y la parte más larga queda hacia la parte de atrás del cuerpo. ¿Listo? Aquí sería el cuello para que nos ubiquemos, y esta la parte baja de la entrepierna, y aquí van las piernas entonces también. Vamos a ponerlo entonces de nuevo en la posición en la que estaba al revés, para poner las piernas. Pues siempre nos ubicamos, sabemos que la parte delantera es la que no tiene cola, entonces la ponemos hacia el frente. Los brazos ubiquémoslos hacia arriba para que no nos vayan a molestar en el momento de coser las piernas. Y las piernas, que también ya las tenemos listas, las vamos a introducir en los orificios, igual como hicimos con los brazos. Entonces aquí está la pierna, también la ponemos que esté al derecho y la introducimos por el orificio, y que la parte más corta, esta parte que es más corta, esta es la más larga, la parte más corta va mirando al frente del cuerpo. La ponemos mientras tanto así. Igual hacemos con la otra. La introducimos por el orificio y la parte más corta
mira el frente del cuerpo. Al igual que hicimos con los brazos, entonces todo lo que son uniones de costura, entonces empezarían desde allí la manera de coser. Entonces aquí donde estaba la costura del cuerpo, empezaríamos la de la parte de la pierna, y en la parte superior también hay costura de la pierna que se uniría con la parte intermedia del cuerpo. Entonces así, y hacemos lo mismo, lo ubicamos bien para que en el momento de coser, entonces cosemos por todo este contorno, y lo mismo hacemos con la otra pierna. Aquí, para que se den una idea, entonces también lo sostuve con unos alfileres, ¿sí? Como la pieza es más grande que la de los brazos, entonces sostuve con unos alfileres para que no se mueva tanto la pieza, y así a la hora de coser sea mucho más fácil. Entonces igual, voy a empezar a coser así por todo el contorno, y así entonces vamos uniendo lo que son las piernas, y ya lo hicimos con los brazos al cuerpo. Ya después de que hagamos esta parte, se puede decir que hemos terminado con el cuerpo, y ya seguiríamos entonces con la cabeza. Entonces termino y les enseño entonces cómo queda esta parte. Y bien, entonces ya cosí las dos piezas que conforman las piernas por el mismo lado por donde va a ser o vamos a ubicar la cabeza. Entonces saco las partes, miren cómo queda. Esta es la parte de atrás, ya saben que donde está la cola, la parte de atrás, y esta sería entonces la parte de adelante. Entonces, como pueden ver, aquí están ubicadas las piernas con los piecitos, acá están ubicados los brazos. Entonces ya lo único que nos queda de esta parte del cuerpo es rellenar. Entonces por ahora lo voy a dejar quieto, voy a empezar entonces a trabajar la cabeza, pero qué rico empezar a verle forma al proyecto que ya hemos estado trabajando. Entonces ahora lo que voy a hacer es, como les digo, empezar a trabajar la cabeza, y a este ya lo que haríamos dentro de un rato sería empezarlo a rellenar, pero todos ustedes saben que lo hago paso a paso. Bueno, ahora voy a empezar a trabajar la cabeza. Esta es la pieza que va hacia el frente, la parte delantera de la cabeza. De esta vamos a cortar dos piezas. Hacemos lo mismo, doblamos la tela, ponemos el molde, cortamos, que nos queda 2-3 milímetros de distancia para que sea como la tolerancia de la costura. Y este es el molde que inicialmente les enseñé, que ya lo realizamos, que es la parte de atrás de la cabeza. Entonces lo vamos a poner mirando ya la parte derecha, por decirlo así, el derecho de la tela, y estas son las orejas. Entonces las orejas las vamos a poner por el derecho, ambas orejas, y vamos a tomar las piezas. Cuando las abrimos, entonces quedan así al derecho. Entonces la voy a ubicar aquí, las orejas también las voy a ubicar hacia el interior, así, y las partes que van a ir hacia adelante, la parte delantera de la cara, entonces iría siempre la tela al derecho, pegar con el derecho en ambos lados, así. O sea, así nos quedaría la pieza. Ahora la organizamos bien. Lo que sí, le voy a dar un efecto a las orejas, por eso no las puedo todavía coser o ajustar con los alfileres. A las orejas le vamos a hacer un pequeño pliegue para que cuando volteemos la pieza nos queden las orejitas un poquito con esta forma, ¿sí? Con la forma como que está dobladitas, como son las orejitas de los muñecos, de los simios, de los monitos. Entonces así, con esta forma lo vamos a ubicar. Buscamos en el molde igual, más o menos a qué altura lo pegamos, a qué altura lo cosemos. Entonces yo busco el molde, lo ubico y miro aproximadamente dónde van a ir unidas las orejas. Sí, estoy bien. Entonces allí lo voy a poner. Por ahora lo voy a ajustar con un alfiler, y solamente es un poco, no es toda la oreja que la voy a doblar en el centro, sino que más o menos 3/4, así. Lo ajusto con un alfiler y lo mismo hago con el otro. Aquí ya tengo las orejas en la posición que las necesito, si la vamos a dejar un momento mientras comenzamos a trabajar la parte delantera. La parte delantera de la cara, entonces aquí lo primero que voy a hacer es que lo voy a unir, lo voy a coser, y también en la parte baja.
Estas dos puntas las voy a unir para formar una sola pieza. Bien, aquí ya cosimos, aquí les acerco para que miren bien en la cámara, ya cosimos la parte superior de lo que sería la cara y la parte baja también de la cara. También hicimos o hice las pinzas que tiene aquí en la parte baja, y ahora sí lo que vamos a hacer es unir las dos piezas. Ya acomodé las orejas, entonces ya sé dónde van a ir. Todo esto lo voy a sostener con alfileres, y al sostener y haber ubicado bien con los alfileres, entonces ya puedo empezar a coser. Aquí ya las orejas están en la posición, por eso las puse desde el principio donde las quería ubicar, y ahora voy a empezar entonces a coser solamente el contorno, la parte baja no. Bueno, ya terminé entonces de coser todo el contorno excepto la base, que es por donde damos también vuelta a las piezas cuando ya están totalmente armadas, y así nos estaría quedando entonces la cabeza. Entonces aquí ya ven cómo quedan ubicadas las orejas, ¿sí? La parte superior, la parte de atrás de la cabeza. Ahora vamos a empezar a trabajar lo que es el contorno de los ojos y lo que sería la trompa. Entonces aquí ya tengo las piezas. Esta es una pieza que también está dentro de los moldes. Esta es la pieza que hace parte de la trompa. Esta es donde se ubicarían los ojos, y esta pieza también hace parte de la trompa. Entonces ya les voy a indicar cómo empezamos a unirlo y así darle forma completa a la cara de la mona. Para la cara también tenemos una pieza que es la nariz. Aquí está la pieza, y le hacemos una pinza que también viene indicada en el molde. Entonces aquí vamos a hacer la pinza para poderla agregar a esta pieza que hace parte de la trompa. Aquí vamos a pegarla, y aquí también vamos a coser y vamos a unir esa pieza, pero por ahora hagamos la pinza. Aquí también tiene pinzas la trompa, entonces también las vamos a hacer para ir adelantando un poco. Bueno, aquí ya hice las pinzas para las dos piezas, tanto para la que conforma la trompa como la de la nariz. Entonces ahora lo que voy a hacer es unir esta, la voy a coser. Ahora por la parte del revés, entonces voy a empezar a coser la nariz. Donde está la pinza, entonces va a ser el punto de unión donde está la trompa también de la nariz. Donde acabamos de hacer la unión, entonces por allí mismo vamos a empezar a coser. Entonces ubicamos que quede centrado. Y empezamos a unir las piezas. Así queda. Entonces cuando ya la hemos cosido, nos damos la vuelta, entonces se ve como un poco más sobresalido, ¿sí? Porque la idea es que es una nariz, entonces queda un poquito más salida como la nariz un poco. Entonces esta ya es la pieza de la trompa de la mona. A ella le vamos a agregar esta otra pieza. Ya la voy a apuntar con alfileres para indicarles cómo quedaría entonces unida a la trompa. A la pieza, a esta pieza, la vamos a doblar por el centro y vamos a encontrar la mitad. ¿Sí? Entonces, aquí está la mitad, y esa mitad entonces la vamos a sobreponer sobre la trompa. Entonces aquí en todo el centro la vamos a unir donde está este pliegue que hicimos hace un rato. Y estos extremos los vamos a unir
en los extremos que tenemos en la parte superior. Entonces aquí lo vamos a ajustar con los alfileres para que nos quede una sola pieza. Igual acá. Siempre ponemos las telas que derecho con derecho empaten para que podamos armarla de manera pues acertada o adecuada. Y aquí entonces también el centro donde realizamos el pliegue de la trompa. Ya el resto, esta parte la vamos acomodando que nos quede en una misma costura, que nos quede parejo. Si hay que surcirlo un poco, lo podemos hacer, pero la verdad la tela muchas veces es como si cediera un poco, podemos hacerla ceder un poco y que nos acople o nos quede pareja con la pieza que tiene las pinzas, con la pieza principal. Entonces vamos a empezar a coser por todo este contorno. La parte de aquí, esta, no la vamos a coser, solamente la parte que conforma como esta C o como esta N o como esta U. El hecho es que solamente la parte de la curva es la que vamos a coser. Bueno, y así entonces queda la pieza. Esta es la parte del revés por donde lo cosí. Y así queda entonces al darle la vuelta. Esta es la trompa, esta es la trompa de la mona. Ahora a esta trompa le voy a agregar una pieza más, que es donde van los ojos de ella. Entonces aquí ubico el centro, en esta pieza también ya tengo ubicado el centro y lo voy a poner así. También lo cosemos y cuando lo cosamos entonces ella ya va a quedar unida a una pieza total de la cara que ya luego lo uniremos a la cabeza. Entonces por ahora entonces empiezo a coser. Bueno, ya cosí, como acaban de ver, entonces ya queda la pieza de la trompa. Ahora lo que vamos a hacer es agregarla a la cabeza. Ponemos todo lo que hicimos de la cabeza, la ponemos al revés, ¿sí? Queda totalmente al revés. Y ahora vamos a introducir la pieza al derecho, pero en el interior. Entonces vamos a empezar el centro, que ya lo teníamos ubicado. Lo vamos a ajustar con alfileres para que no se muevan las piezas. Este queda así. Lo más probable es que la pieza de la trompa se va a surcir un poco para que encaje en el orificio que quedó de la cabeza, pero esta parte sí debe quedar bien centrada. La zona donde va a quedar los ojos, esa es la que vamos a ubicar aquí en el centro. Y recuerden que él tiene una curva, entonces esa curva es toda para la parte de los ojos. Entonces aquí la vamos a ajustar también para que quede en su punto. Y todo esto va a ir cosido. Bueno, este extremo lo podemos ubicar de una vez aquí. ¿Sí? Donde se ve la colita. Aquí. Ese es el extremo del ojo. O de la parte pues, de la cara donde vamos a ubicar el ojo. Allí vamos a también a sostener con alfileres. Esta es la parte más complicada, se puede decir así, pero es la que nos va a dar la facción del rostro de la mona. Aquí, como pueden notar, entonces ya he cosido por todo, ¿sí?, el contorno, lo que sería la pieza de los ojos. Toca surcirlo un poco, ¿sí?, para que nos dé
como que un poco sobresalidos los ojos en el momento de cuando ya armemos y rellenemos la cabeza de la mona. Si de pronto quieren que queden más planos, entonces sí tocaría reducir un poco el molde para que les quede un poco más planos, pero aquí van a quedar los ojos más bien saltones, van a quedar grandecitos. En la parte de abajo, lo que sería la trompa, entonces todavía no lo he cosido, pero entonces voy a hacer el mismo proceso. Siempre centro la tela, donde se hacía la unión de la tela, aquí en el cuello, y el centro de la trompa, que ya lo habíamos marcado en la parte baja. Entonces también lo voy a empezar a coser en todo ese contorno. Si necesito zurcir, también se zurce, que eso le da la apariencia más redonda a la trompa cuando la estemos armando. Bueno, aquí entonces lo cosí así por todo este contorno. Ahora le vamos a dar entonces la vuelta. Antes les voy a enseñar, miren, la costura es totalmente hecha a mano. Muestro por esta parte marrón para que puedan ver de que sí, se hizo todo a mano. Y ahora vamos a darle vuelta a la pieza. Entonces, como pueden ver, así es como nos queda. Aquí sí quedaron donde van a quedar ubicados los ojos. Esta es la trompa, las orejas, y ahora lo que vamos a empezar a hacer es a rellenar. Entonces vamos a rellenar el cuerpo, que ya lo habíamos hecho, el cuerpo y la cabeza. Ya con ellas rellenas, entonces vamos a empezar a armar. Bien, así quedan entonces las dos piezas totalmente llenas, tanto la cabeza como el cuerpo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir las dos piezas. Hay dos opciones. Una es zurcirlas muy bien y pegarlas con silicona. Esa es una manera de unirla. La otra es tomar cada pieza, por ejemplo en este caso tomo la parte de atrás de la cabeza donde está la unión y la unión en la parte de atrás y empezar a coser. Normalmente las piezas nos van a encajar, tanto el lado nos va a encajar donde está la unión del brazo y el otro lado de la cabeza también nos va a dar la unión al otro brazo. Nos va a quedar un espacio donde podemos terminar de rellenar y ya entonces terminaríamos de coser y así nos quedaría unida la cabeza. Entonces así es como la forma que nos quedaría la mona cuando ya esté totalmente unida. Entonces voy a empezar a coser. Bueno, aquí entonces ya cosí la parte de atrás de la cabeza. Ven cómo queda. De pronto para algunos sería más fácil armar la cabeza y luego rellenarla, pero cuando ya llegamos a este espacio a veces es más limitado para rellenar y eso es lo que evité de pronto en este proyecto. Ya ahora lo que falta es rellenar un poco más y cerrar el cuello. Listo, aquí queda. Siempre el coser la cabeza al cuerpo da un poco de dificultad, pero entonces hay que hacer la puntada muy apretada, ¿sí? Para que ella quede así bien fijo. ¿Listo? Entonces mire cómo queda por detrás. Así queda debajo del cuello. Y ya lo que nos queda ahora entonces es ponerle los ojos.
Bueno, y aquí para decorar, entonces le he puesto en el cuello una cinta de tela o cinta raso de 2 centímetros de grosor. Le hice un moño para decorarlo. Si por ejemplo lo van a hacer con que sea para un niño, entonces pueden colocarle un azul rey, un azul fuerte, o también un marrón más claro, que sea como un beige, o un negro también les queda muy lindo. Entonces aquí, como desde el principio les dije que iba a ser una mona, entonces aquí le coloqué la cinta de color fucsia de un tono rosado bien fuerte. Y conseguí este par de ojos. Si estos ojos, si de pronto tienen la oportunidad de conseguir unos que sean más lindos o mejores, perfecto. La verdad no encontré otros, tenía en mi mente, tenía otra idea, pero no los encontré en definitiva. Entonces estos se pegan con silicona líquida porque la silicona caliente los derrite. Entonces sí nos tocó esta vez utilizarla. Voy a poner uno. Aquí ubicamos el otro ojo. Y creo que quedaron bien, o sea, no eran los que había pensado para ella, pero quedaron, creo que perfectos. Ahora, para decorar, pues vamos a hacer un moño y con silicona caliente lo ubicamos. Y así queda entonces la mona. Si la monita que les prometí, así queda lista. Si quieren ponerle algo más, si de pronto quieren presionarle más las manos para hacerle los dedos de las manos y los pies, ponerle un poco de rubor aquí en la trompa, todo ya es decisión de ustedes. Ponerle aretes, si quieren ponerle aretes, entonces ya es decisión de ustedes, la creatividad que pongan en ella y lo que quieran ponerle de pronto adicional. Creo que así quedó perfecta. Ahora ustedes saben que les comparto fotos de cómo está por detrás para que lo puedan ver bien, cómo se ve de lado. Sí, espero que este proyecto sea de su agrado, que lo pongan en práctica. A mí me gustó muchísimo realizar este proyecto. Es trabajoso, no es un proyecto fácil, porque siempre, a pesar de que esto es como una especie de un peluche muy delgado, en cuanto a los calibres de los peluches, este es muy delgado, igual calienta mucho las manos, entonces no es recomendable mojarse, o primero hagan todas las actividades que tengan que hacer en el día y ya luego sí se dedican a realizarla, porque calienta bastante las manos. Entonces espero que les guste, regálanos ese like, comparte el video en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho. Ahí en la lista, en los comentarios, en el cajón de los comentarios, dinos qué tal te pareció, si te gustó, que te le hubieras puesto de más, que le hubieras puesto de menos, o sea, todo lo que ustedes digan para nosotros siempre es muy importante. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.